Hoy debatimos sobre un tratado comercial, en este caso con Canadá. Intentamos poner con esta iniciativa, con la moción de Euskal Herria Bildu y con las enmiendas que hemos realizado y con la transacción que presentamos, luz y taquígrafos. Se trata de debatir algo que para nuestra coalición debe ser fundamental porque va a incidir en la vida de todos y de todas. Pero me corrijo, es que ni siquiera tendríamos que debatir sobre el CETA. Debatimos sobre si este Parlamento puede debatir o no puede debatir sobre este tratado, sobre si podemos hacer un debate público, sosegado, contando con opiniones, o tenemos que pasar absolutamente del tema como Parlamento vasco y ocultar este debate a la ciudadanía vasca. Esta propuesta trata de conocer opiniones, trata de conocer informes, trata de conocer propuestas y, como decía Mikel Otero, pensamos que el miedo que hay es ese miedo a esa definición que decía también, porque venía también en el discurso de Susan George, de que estos tratados eran como los vampiros, que solo se le tiene que dar la luz para que muestren su verdadera cara y para que mueran. Hoy parece lamentable que lleguemos a esta situación y que se vaya a rechazar una propuesta tan sencilla y tan simple como la que queríamos presentar y que a la ciudadanía vasca se le hurte un debate, que se hurte la participación sobre un debate que puede afectar a sus vidas. Porque sí que voy a aprovechar el tiempo para determinar algunos de los aspectos que nos preocupan de este acuerdo. En su intervención, el consejero Azpiazu, el pasado 3 de febrero, hablaba que el CETA se puede traducir en la eliminación de derechos de aduanas, especialmente en productos industriales, en la apertura del mercado de servicios o en las garantías de no discriminación de inversores. Llegaba a afirmar, el CETA no afectará a nuestro acervo comunitario. Pues bien, aquí venimos a negar la mayor, porque estos tratados de nueva generación lo que pretenden es lograr eliminar las barreras arancelarias, no pretenden eliminar esas barreras arancelarias que ya son, como seguramente la mayoría de ustedes sepan, son mínimas en la economía mundial, salvo casos muy concretos. Lo que pretenden eliminar son una cosa que los neoliberales llaman obstáculos al comercio, como pueden ser reducir medidas de protección a la salud o al medio ambiente, control de precios, restricciones en las cuotas a la política comercial, restricciones a la exportación, restricciones a la contratación pública, normas fitosanitarias o normativa laboral. Eso es lo que buscan, reducir estos tratados y no otras barreras arancelarias que prácticamente ya ni existen. Porque lo cierto es que este tratado se basa en un documento de la OCDE del año 2012, que es donde encontramos la literatura que esconde el tratado, que se habla, cómo no, tenía que aparecer del único objetivo, que es la maximización de los beneficios. Ahí está el objetivo que marcaba la OCDE para este tipo de tratados y en concreto para el que estamos debatiendo en el día de hoy. Porque se viene diciendo, como una matraca, que la cooperación reguladora que integra el CETA dice que las partes entrarán en los procesos de cooperación reguladora, que toda la vida han sido tribunales de arbitraje, que entrarán de una forma voluntaria. Pero, si seguimos leyendo el tratado, hay otros instrumentos que sí establecen ese carácter obligatorio. ¿Dónde está, por tanto, la voluntariedad? ¿Dónde está la voluntariedad en determinados artículos como el 23, el 24, el 27, el 29? Como se puede comprobar, esos tribunales sí que van a existir. También hay otros elementos que consideramos cuestionables, incluso peligrosos, del CETA. Y una de ellas es su condición de tratado vivo. ¿Y esto qué quiere decir? Que a través de los comités, de 9 comités especializados y un comité mixto, el CETA incluye vías para el desarrollo de su contenido de manera posterior a su aprobación. Es decir, que el Congreso de los Diputados en el mes de junio va a aprobar el tratado del CETA sabiendo que después se va a modificar, hurtando de nuevo el debate a la ciudadanía sin saber hacia dónde va a ir. Como se puede ver, no solo ustedes pretenden dar este beneplácito, o ni siquiera este beneplácito, porque el debate ni se va a dar en este Parlamento, que algunos en el Gobierno tanto bombo le dan al concepto de soberanía. Soberanía sería poder debatir sobre este tipo de cosas, como otros parlamentos, como el de Valonia, han hecho. Van a dar beneplácito a un tratado que puede mutar a no sabemos el qué, que además se comprometen, entre otras cosas, con un tratado que como un trilero puede cambiar las normas del juego a mitad de partido. Seguramente el poder de las transnacionales no afecta en nada a lo que vaya a cambiar el Tratado de Libre Comercio a lo largo de los años de su vigencia. Porque en Euskadi también podemos sufrir alguna de sus consecuencias, porque tampoco en esto, evidentemente, tampoco somos una isla. Hemos aprobado muchas veces en esta Cámara
por unanimidad y otras por mayoría, medidas, por ejemplo, contra el fracking. Pues bueno, vemos que en el capítulo 24, por ejemplo, hay una cláusula de protección ambiental. Hasta ahí bien. Pero en el capítulo 5.9 hay una cláusula que supedita esta a costes y eficacia. ¿Qué va a valer más? ¿Qué reclamaciones están haciendo en la mayoría de los tribunales de libre comercio sobre que son lo que más se está reclamando son medidas contra la protección ambiental? ¿Son las mayores denuncias que se están haciendo? ¿Qué pesará más? Hay que tener en cuenta en este tema que el 75% de las empresas mineras del mundo están registradas en Canadá, que no lo digo por decir, que hay una riqueza minera muy importante en el país, pero que también hay mucha residencia fiscal de esas empresas mineras de todo el mundo allí por las flexibilidades fiscales que tiene y porque también Canadá tiene un derecho de libre acceso a las tierras de propiedad pública, lo que significa que en Canadá todo el monte es orégano, que con todo se puede comerciar, con toda la tierra. Son muchas las organizaciones internacionales que han denunciado los abusos de estas compañías mineras y la indefensión ante la ley de quienes quieren investigar civilmente presuntos delitos cometidos. Pues bien, este tratado lo que hace, no digo que vaya a pasar, pero sí que da facilidades para que eso se pueda dar también por aquí. Porque nos preocupa, porque somos defensores del poder regulador del Estado, que ese poder regulador se minore. Entonces, también podríamos preguntarnos sobre este tratado, ¿en qué puede beneficiar la firma a las personas que habitamos en Euskadi? ¿En qué beneficia a nuestro sector primario, baserritarras, ganaderos, un acuerdo con Canadá, uno de los líderes mundiales en exportación de carne de vacuno, cuando, por ejemplo, la Unión Europea ya ha accedido a que Canadá exporte 50.000 toneladas adicionales libres de aranceles? Que decía antes que uno de los sectores que todavía tiene aranceles altos es el de la agricultura y de la ganadería. ¿En qué va a beneficiar eso a los baserritarras vascos y vascas? Porque el CETA también puede afectar a muchísimas cosas más. Porque es, según la Unión Europea, uno de los acuerdos más ambiciosos firmados hasta el momento. Veremos también el del TTIP y TISA que vienen después. Pero no incluye salvaguarda, por ejemplo, de la protección a las pymes, que también van a ser afectadas por este tratado, columna vertebral de la economía vasca. No salvaguarda dos cosas fundamentales como la protección laboral o, por ejemplo, las denominaciones de origen, y da más facilidades, más todavía de las que hay a la privatización de los servicios públicos. Ya sabemos también que en el acuerdo de presupuestos del Estado también hay una cláusula para impedir la remunicipalización, pero ahora, además de eso, este tratado lo que hace es facilitar la privatización de los servicios públicos. Porque lo cierto, como decía, que esa cláusula social del CETA no protege la protección laboral, los derechos laborales de nuestros ciudadanos y ciudadanas y es incapaz de prevenir la pérdida de puestos de trabajo, la reducción de los derechos de los propios trabajadores y trabajadoras. Porque se va a decir, y estoy seguro aquí por parte de los tres partidos que van a votar en contra de esta iniciativa probablemente, que el libre comercio sin barreras es lo que crea empleo y lo que dinamiza el mundo, que crea empleo, que mejora las condiciones incluso laborales. Pero todos los datos indican justamente todo lo contrario. Pues bien, estos y otros aspectos son los que queríamos debatir en una ponencia, en una sencilla ponencia, para que pudieran venir expertos de todos los lados, gente que llamáramos nosotros y gente que llamaran ustedes, a hablar sobre las repercusiones de estos tratados, también del TISA y del TTIP, porque creemos que tienen que ser debatidos y aclarados, porque estoy seguro que en esta intervención podríamos haber dicho muchísimas más cosas, pero en esa ponencia podríamos haber aportado muchísimas propuestas para mejorar ese tratado. Una ponencia donde se pudiese aclarar y debatir todos estos puntos oscuros, porque una vez más solicitamos que se unan a esta petición que solo pretende arrojar luz sobre estos tratados. Si no tienen miedo a este monstruo que se destruya con la luz, voten a favor. Si no tienen miedo a que la ciudadanía conozca lo que firman en Europa con la nariz tapada, como ha dicho el señor Otero, que ni siquiera el Partido Socialista Europeo en su conjunto votó a favor del tratado, sí el español, si no tienen miedo a este tipo de circunstancias, abramos una ponencia, debatamos, opinemos y traslademos también nuestras propuestas al Congreso de los Diputados, también que va a ser el que va a refrendar o no este Tratado de Libre Comercio. Solo queremos abrir el debate, pero ni siquiera esa ventana de oportunidad se puede abrir en este Parlamento. Es que ricasco.